Buenas noches a todos, bienvenidos a La Legión en este segmento especial de Legionary Masters. Antes de arrancar, quiero decirle a las mujeres feliz día. Es un honor para mí estar acá presente. Voy a ser la moderadora de esta charla. Soy Marina, creadora de contenido. También participo en el T-Report, que es un segmento de un medio internacional, Libertarian Times. Bueno, y agradecer, por supuesto, a quienes hacen posible este evento de la Legión, que es a Mi Amoroso, a Zorak, a Femto, también a Libertarian Media y a CAT Studios. Es un gran equipo el que está detrás de todo esto. Para arrancar, vamos a presentar a Diego Macanarroa, que está a mi derecha, y vamos a pasar a comentar quién es Diego, para quienes no lo conocen. Él está en las redes sociales como Escuela Austríaca de Economía. La cuenta más reposteada de Javier Milei, si por supuesto están siguiendo sus pasos, lo van a conocer. Alguien que por su experiencia personal y profesional nos puede enseñar el significado de la batalla cultural, de lo cual vamos a estar hablando en esta charla. Diego, desde el año 2017, estuvo involucrado en la Escuela Austríaca de Economía, gracias al profesor Jesús Huerta de Soto, que ha sido su profesor durante todos estos años. De hecho, Diego ha recibido libros de Jesús Huerta de Soto, que es algo admirable y respetable, por supuesto. Ha sido dirigido con sus principales discípulos y en el año 2020 participó como docente en la Academia Libertaria, donde pudo enseñar sobre economía y filosofía a cientos de chicos de Latinoamérica, ya que era todo digital. Ha podido hacer artículos desde la perspectiva austríaca y han sido publicados incluso en la Fundación Libertad y Progreso. Además, fue coordinador de la Organización de Estudiantes por la Libertad, donde logró desarrollar actividades de lectura, reuniones y debates, todo desde el punto de vista austríaco, sumado a la actividad más reconocida que hizo, que fue con Agustín Echevarne, donde asistieron más de 300 personas en la UBA, algo que no se había visto hace muchos años. También fue coordinador nacional de Aula, una agrupación estudiantil nacional, y en esa organización llevó también tareas de enseñanza de la escuela austríaca. Entrevistó entre tantos a muchos referentes internacionales de esa escuela y uno de ellos fue Miguel Ángel Bastos. Bueno, así que bienvenido, Diego. Muchas gracias y gracias a todos por venir. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, y acá a nuestra izquierda, al doctor Juan Gabriel Flores. Cuenta con más de 20 años de experiencia como asesor de asuntos públicos. También ha sido gerente de recursos estratégicos en la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Director de la Empresa Municipal de Transporte de Córdoba, es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba y tiene un máster en Política y Gestión Pública por la Universidad Empresarial Siglo XXI en colaboración con Georgetown University de los Estados Unidos. También es autor del libro La Pirámide del Progreso y columnista en Libertarian Times. Bien, así que también para mí es un honor tenerte acá, al igual que Diego, y que estén acá presentes es fundamental para hablar de lo que es la batalla cultural. Por eso mismo quiero arrancar este segmento especial hablando de esto, justamente, ¿qué es la batalla cultural? No sé quién me quiere responder la pregunta, ¿qué consideran que es una batalla cultural y por qué es importante darla? Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que la batalla cultural es tratar de convencer o enseñarles a la gente que está en contra de nuestras ideas, de qué se tratan nuestras ideas y que se empiecen a involucrar con nosotros. Esto porque lo digo, yo no sé si alguno ya me ha seguido o ha seguido mis charlas, yo durante el 2010 al 2012 participé de la Cámpora, algo totalmente distinto a estar hoy en día defendiendo las ideas de la libertad.
De a poco, de lo que fue 2013 al 2017, fue más bien encontrar un camino de conocimiento, de poder hablar con varios dirigentes, Agustina Echevarne, Iván Carrino, Adrián Javier, un sinfín de personas que están como docentes y que son referentes en el liberalismo. Entonces, ahí fue de a poco mi descubrimiento con estas ideas, y ya lo último fue cuando pude tener la oportunidad de hablar con Jesús Huerta de Soto, que me envió sus libros, me dio muchos consejos de no solamente leer la escuela austríaca, también tenía que leer el keynesianismo, el marxismo, enfocarme en todas las escuelas para tener también los fundamentos en el momento de un debate. Entonces ahí yo comprendí que si en verdad queremos hacer un cambio cultural y defender las ideas y dar una batalla general, tenemos que tener el foco bien puesto, no ir al choque con las personas que piensan distinto a nosotros. Obviamente hay unos impresentables que nunca vamos a poder convencer, pero afuera hay gente que tal vez no, que creen en nuestras ideas, pero no dan ese paso adelante. Entonces tenemos que involucrarnos, y esa es la parte de la batalla cultural, de que cada uno de nosotros pueda hacer diversas actividades, videos, club de lectura, charlas de café, con gente que no piensa como nosotros. Y a poco eso puede ir cambiando el panorama económico y social. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque a veces ir al choque o tomarlos como enemigos, considero que termina siendo contraproducente, ¿verdad? Es algo que me deja pensando a mí en particular. Bueno, yo cuando estuve en la Cámpora, todo el mundo sabe que es un movimiento totalmente violento con las personas que piensan distinto, pero incluso son violentos dentro de su mismo núcleo. Lo que yo aprendí de esa experiencia es, si yo me encontré con personas que se tomaron su tiempo para explicarme por qué yo estaba equivocado, como los que yo mencioné anteriormente, bueno, fue la mejor forma de convencerme a mí mismo de que yo estaba equivocado. Si yo hubiera tenido personas que me insultaran, me dijeran de todo por las ideas que estaba defendiendo antes, seguramente hoy en día seguiría defendiendo el kirchnerismo. Pero fueron personas que se tomaron su tiempo, me dieron libros, me aconsejaron, y a poco fui despertando. Así como tuve esa experiencia, trato también de llevarla a otras personas que no piensan como yo, y a poco se han ido involucrando. Entonces, una cosa son el mundo de las redes y otra cosa lo que podemos nosotros hacer para ir cambiando esa mentalidad. Excelente. Sí, muy, muy interesante. Siguiendo en línea con lo que dijo Diego, ¿cómo te iniciaste en el camino de la libertad, en las ideas? Y también, volviendo al tema de la batalla cultural, más allá del inicio, como te iniciaste, me gustaría que nos comentes, ¿y qué es la batalla cultural para vos y cómo darla? Antes que nada, agradecer a los legionarios, a Mía, a Zorak, a Fento, por este evento. Además, siempre me sorprende que están permanentemente innovando, es decir, no le aflojan. Digamos, la primera fue una temática, después le metieron más contenidos, más, y ahora, bueno, la verdad que es un honor estar en esta inauguración de esta charla. Bueno, yo no estaba en la Cámpora, a pesar de que estoy a la izquierda acá en esta conversación. A diferencia de Diego, era un liberal clásico, creía en esto de un Estado mínimo, con presencia en salud, un poquito en educación, digamos, un liberal clásico. Todos conocemos más o menos lo que es el liberalismo clásico. Pero llegó la pandemia. Y un día vino este cretino que tuvimos presidente y que también tuvimos de jefe de gobierno al otro, y nos dijo: ustedes no pueden salir.
no pueden ir a enterrar a sus muertos, no pueden ir digamos, nos quitaron lo más preciado que tiene el hombre, que es la libertad, como ser humano, y entonces dije, bueno, ¿qué pasa si este Estado tan bonito, que nos acompaña, que nos da un empujoncito para ir para adelante, que nos brinda esto, de repente se convierte en el Leviatán y nos termina comiendo? Entonces, a partir de ese momento, y estamos en pandemia, así que la verdad que podíamos disponer de más tiempo. Nos dimos cuenta de lo importante que es la tecnología en ese momento, porque podíamos trabajar a distancia, podíamos hablar con nuestros seres queridos a través del celular, podríamos acceder a bibliotecas enteras y a datos como Our World in Data, por ejemplo, que me convertí en un adicto de esa página, y descubrir que en realidad esto de no controlar ese Leviatán es muy peligroso para la sociedad, para todos nosotros. Entonces, a través de al interiorizarme, al leer estas páginas como Our World in Data, me di cuenta de que, por esto de la batalla cultural, ¿no?, de que lo importante que ha sido el capitalismo para el desarrollo humano. A partir de 1800 veníamos en una pobreza extrema de $2 por día desde el año 0 hasta el 1800, y de repente ahí empezó lo que se conoce como un palo de hockey, es decir, empezó a crecer el Producto Bruto Interno per cápita de manera exponencial, 2, 4, 8, 16, 32, y hoy estamos en $40 de PBI per cápita. Y no solamente eso, sino que ese enriquecimiento que tuvo la humanidad a partir del capitalismo, el libre mercado y de la innovación hizo que la esperanza de vida se multiplicara en más de 2 veces. Es decir, la esperanza de vida era 30, ahora estamos en 74 y seguramente en los próximos años llegaremos a 100, 120. Ya hay tiempo, podríamos ver esto de las tecnologías exponenciales, pero no quiero cansarlos a lo mejor con datos. Después, el 80% de la humanidad vivía en la pobreza extrema, y hoy en día es menos del 8% de la población mundial que vive en la pobreza extrema. Digamos, el analfabetismo, el 90% de la humanidad en 1800 era analfabeta, hoy estamos hablando del 8, 6%. Digamos, y estamos viviendo en el periodo más pacífico de la historia humana. Es decir, ojo, no digo que no tengamos problemas, por supuesto que los tenemos, pero sin duda, a partir de que empezó el capitalismo, el libre mercado, el desarrollo humano ha tenido un crecimiento exponencial, y eso es lo más importante que tengo para decir, vamos a dar esta batalla por la libertad, porque tenemos la historia y los datos de nuestro lado para darla. Exactamente, los resultados que estamos viendo hoy nos dicen absolutamente todo. ¿Consideras que las redes sociales de cierta forma dieron una mejor batalla o están dando una mejor batalla en contraste con los medios? Vos estás hablando de... Bien. No, sin lugar a dudas. A ver, uno hasta uno pierde la dimensión, ¿no?, de lo que ha sido esta transformación de las redes sociales, pero hasta hace no mucho tiempo estábamos atados, es decir, teníamos escasez de información. Estábamos sujetos a lo que nos dijeran lo que conocemos como el círculo rojo. Estábamos sujetos a lo que era un par de periodistas, formadores de opinión, que nos decían qué era lo bueno, qué era lo malo, y que teníamos que ser políticamente correctos, y todo el que se saliera de ese esquema era tildado de justamente de lo que son ellos, es decir, tildado de nazis, tildados de fascistas, tildados de todo lo que nosotros conocemos. Y esta revolución de la información, esta democratización de la información, hace que las personas puedan tener acceso a una información que antes no tenía. Entonces se ha democratizado, y al democratizarse, obviamente tenemos
que triunfa la libertad. ¿Por qué triunfa la libertad? Porque la libertad es lo que más éticamente y moralmente lo que más se alinea con las ideas del ser humano. Y por eso hoy tenemos un presidente como Javier Milei en la Argentina. Muy bien. Has mencionado en algún momento el término innovación. ¿Qué es innovación? Bueno, la innovación es hacer que una idea se combine con otra, se empiece a desarrollar, pero hay un punto donde no cualquier idea, no cualquier desarrollo, la sociedad la toma. Es decir, hay que diferenciar entre una invención y una innovación. Es muy bueno inventar, uno no dice que sea malo inventar, pero la diferencia entre una invención y una innovación es que, en definitiva, cuando uno hace algo, es el mercado el que dice esto sirve, esto no sirve, es lo que el profesor Huerta de Soto, que Diego va a hablar, pues seguramente conoce más, y que además, a ver, quiero reivindicar algo en Diego. La biblioteca que tiene Diego es fantástica. Y es muy generoso en compartirla con todos nosotros. He leído textos, también vamos por el tema de la innovación, es decir, lo que ha democratizado también el conocimiento. A ver, yo tengo título de grado y título de posgrado. Y en política, ¿no? Y cuando empiezo a interiorizarme y Diego me facilita mucha bibliografía, yo no, pero la verdad es que yo he choreado la materia, sobre todo cuando dice la materia, digo, esto estaba en el programa y no lo he leído, no puede ser que estas cosas no las... No, les juro que esa literatura no estaba en ningún programa, ni universitario, ni en ningún programa en el secundario. Existía, no estaban prohibidos. Pero les aseguro que no, porque yo retomé los programas de formación para ver si estaba en esta literatura, si estaba Huerta y Soto, si estaba Venegas Lynch, si estaba Rodríguez Brown, bueno, ni hablar, Hayek, Mises. No estaban, no lo estudiamos. Entonces, bueno, pero eso entre paréntesis y aprovecho para agradecer, pero me perdí. Bueno, estamos hablando de... Hicimos una Lo que hace es eso, es cuando se une el mercado en esa función empresarial que habla justamente Jesús Huerta Soto. Bueno, ya que estamos hablando de ciertos autores importantes y de la batalla cultural, también es fundamental que ustedes, que conocen a tantos autores, nos recomienden para iniciar a quienes quizás no lo hayan iniciado aún, la lectura sobre algunos autores que consideren importantes para la batalla cultural. Milei, el año pasado en Austria, en el Instituto Hayek, dijo: todos los libros que estén a nuestro alcance tenemos que leerlos, independientemente si son de izquierda, derecha, marxistas, lo que sea el título que quieran ponerle. Lo importante es leerlo. Obviamente hay personas que por tiempo o porque no han estudiado economía o filosofía o algo, se les facilitaría cierto tipo de bibliografía. Yo, por ejemplo, el libro que siempre recomiendo a las personas que recién inician es un libro que se llama Lo que se ve y no se ve, de Bastiat, que toma ejemplos muy cotidianos y los va desmontando. Son mitos, por ejemplo. Uno que tal vez hayamos escuchado frecuentemente es: si rompemos una ventana, eso genera un ciclo positivo en la economía, porque el vidriero va a poder fabricar un vidrio, ponerlo, etc. Bueno, Bastiat dice: no, esto es falso, porque lo que se está gastando en un vidrio, el panadero, que fue un panadero que le rompió el vidrio, se lo podría haber gastado en otro sector y se sentiría él mismo. Bueno, así un sinfín de varios ejemplos que da Bastiat. Este libro es fundamental para los que recién inician. Otro libro que es hermoso, hay esquemas, dibujos, paso por paso, es Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial.
que es de Jesús Huerta de Soto. Y otro es el de, bueno, los típicos caminos de servidumbre de Hayek o Burocracia de Mises. Todos estos libros que yo estoy mencionando, o sea, si me siguen, si me quieren seguir, lo que sea, o me buscan, ahí en la lupita de X, ahí ponen, no sé, Menger o Mises, y ahí están todos los libros. Yo los comparto, están en Drive, y ahí los pueden descargar. Pero de vuelta, lo más importante, no se enfoquen en una sola rama, enfóquense en todo, porque el día que ustedes tengan que debatir con un socialista, yo siempre los incentivo de que ustedes debatan en las escuelas, en las universidades, si los invitan en la radio, perfecto, vayan, si van a la televisión, vayan, no tengan dudas de hacerlo, no tengan miedo, pero tengan en cuenta de saber si ustedes tienen la capacidad de debatir con un socialista. Tal vez el error de nosotros en general, no quiero hablar en particular, es subestimar a todos los socialistas. Evidentemente hay unos que son muy brutos, pero no son la mayoría. O sea, hay personas muy formadas, con las ideas equivocadas, pero sí, pero están formadas. O sea, tienen las ideas que han hecho que el país fracase en la historia, es evidente todo. Nosotros tenemos los datos y la historia de que sus ideas son equivocadas, pero son formados. Entonces, ustedes cuando vayan a hacer un debate, no caigan en el error de subestimar con quien está debatiendo. La mejor idea es, bueno, sus ideas son erróneas por esto, este autor lo dice esto. Marx, por ejemplo, hay muchos marxistas que no han leído a Marx. O son marxistas y no se han leído El Capital. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta el error que tiene Marx, pero incluso dentro del libro de capitalismo, Marx considera que el capitalismo es beneficioso para la humanidad. Y eso los marxistas se nota que no lo han leído ni de casualidad, porque si no, no estarían defendiendo lo que supuestamente están atacando. Entonces, nada, eso es como mi consejo, de lean todo, si se quieren enfocar en una escuela específica, hágalo, pero la idea es que lo lean todo. Y de vuelta, pueden encontrar esos libros que les mencioné en mi perfil. ¿Algo que te haya quedado en el tintero? Un comentario a lo que decía Diego recién. Es decir, no hay que subestimarlos. Estos tipos han matado 140 millones de personas desde su existencia. Estos tipos, el socialismo, ha dejado en la pobreza extrema en cuanto lugar ha gobernado. Nosotros lo hemos visto aquí en Argentina de haber estado a principios del siglo XX entre los países más desarrollados del mundo y de que se insertaron en nuestro país estas ideas empobrecedoras. A partir de la Revolución Conservadora del año 30, hemos pasado a estar entre los países más rezagados del mundo. Es decir, digamos, no hay que subestimar a esta gente porque nosotros en un momento se cayó el muro de Berlín en los 90 y nosotros dijimos, listo, ya está, es el fin de la historia, acá el único modelo posible es el capitalismo, el liberalismo de libre empresa, el libre mercado, y los tipos no habían caído, se habían agazapado. ¿Por qué son tan formados, como bien dice Diego? Porque se metieron en las universidades, tomaron cátedras, se metieron en los clubes, hicieron la discusión mano a mano con cada uno con el que se encontraba. Es decir, esa es la tarea que nosotros tenemos que llevar adelante de ahora en más, es decir, ocupar todos esos espacios y empezar a decir de que las ideas de la libertad son las mejores ideas para el desarrollo humano porque, insisto, la historia nos demuestra que es así, porque los datos nos demuestran así y porque somos los representantes de las ideas que son moralmente superiores. Ahora, Un punto, si no se me escapa. ¿y si lo pones? Sí, el kirchnerismo gobernó durante 16 años.
y destruyó el país, destruyó el campo, fue capaz de matar a un fiscal. No podemos subestimar a esas personas que tienen las manos manchadas de sangre. Son capaces de hacer cualquier cosa, cualquiera, tanto mediáticamente, políticamente, incluso dentro de la justicia. Milei ha hecho, uno se lanza cualquier decreto y ya lo para la justicia. Mediáticamente ni hablar. Un montón de periodistas ensobrados, operadores, que se inventan cualquier tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de contrarrestar eso? Que en mi opinión ayuda mucho, es no solamente enfocarnos en las redes, que de vuelta son muy importantes, pero no enceguecernos que todo pasa por las redes. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, más allá de que está aprendiendo cómo se manejan las redes, tienen una política de hacer política en el territorio. Y eso es como una crítica constructiva a cada uno de nosotros. Es, bueno, podemos también hacer eso, ir a los barrios, ir a las escuelas, ir a las universidades. También quitarnos el ego de que, o pensar de que si quiero defender las ideas es porque quiero ser influencer. Que eso también ahí me parece que es un error muy grande que están tomando muchas personas de nuestro lado, que se supone que defienden las ideas de la libertad, que no las defienden. Simplemente quieren ganar seguidores, quieren ser el popular, quieren que Milei los retuitee, y no es así. O también ocupar cargos y a través se cuelgan. Quiero sobre otros porque quiero ser diputado. Sí. No es así. Tenemos que pensar no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Para mí ya las elecciones ahora de medio término están ganadas. Eso lo dicen las encuestas y se está haciendo un trabajo muy bueno. Ahora, el verdadero problema que vamos a tener, o el verdadero desafío que vamos a tener es en el 2027. Tenemos que enfocarnos en qué lugares tenemos que empezar a conquistar y que todavía el kirchnerismo los tiene. En la matanza yo no veo a los chicos, o muy poquitos, por ahí estaba Flavio, que está haciendo un trabajo muy interesante, pero tenemos que redoblar esos esfuerzos, ir a los barrios, ir a un montón de lugares que la izquierda y el kirchnerismo todavía siguen teniendo una gran influencia. Y lo decís que venís también de Claro. otras ideas, ¿verdad? Claro, lo que yo dije al principio, yo vengo de la vereda del frente y sé cómo se manejan. Y las unidades básicas, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de las unidades básicas de la Cámpora, que había una por cada 3 cuadras, o en un encuentro de Sabatella, un montón de organizaciones. Lo que hacían era agarrar a los estudiantes o a la gente del barrio y les enseñaban historia, pero historia lo que a ellos les convenía. Peronismo, Evita, Néstor, Cristina. Bueno, hagamos nosotros lo mismo. No es adoctrinar, ellos sí adoctrinaron. Nosotros tenemos que abrirle a la gente esa visión, enseñarles que lo que enseña el kirchnerismo a la izquierda es totalmente falso, y demostrarle que nuestras ideas son las correctas. Pero ¿cómo se hace? Bueno, todo lo que yo he mencionado, hacer charlas. Si ustedes leen un libro y lo entendieron, siéntense con su familia, explíquenlo, siéntense con sus amigos, en las escuelas, en el trabajo, y ese trabajo de hormiga es muy importante. Quizás esto se da porque es realmente nuevo todo. Y lo que estás diciendo es interesante, más que nada para mí, porque hay que abrir más el abanico. Y cada vez tenemos que ser más. De hecho, las redes sociales tienen gran importancia y los medios, sabemos bien que están la mayoría ensobrados. ¿Crees que se puede terminar con este tema de los periodistas que mienten desaforadamente? ¿Crees que sirve de alguna forma, que la mentira termina siendo a la vez algo positivo para nosotros? Bueno, a ver, como te decía antes, a ver, yo me defino como un tecno-optimista. Yo creo que realmente la innovación
y la tecnología está haciendo que vayamos a poder tener un futuro realmente importante y donde el desarrollo humano se multiplique y donde la libertad en definitiva triunfe. Entonces yo soy, de hecho que en mi cuenta todos los días estoy publicando noticias positivas. Creo que todos los días estamos siendo bombardeados por noticias negativas, es decir, noticias que nos hacen ver de que el mundo es un lugar sombrío, un lugar malo, un lugar que no se puede habitar y de que tiene un futuro distópico. Sin embargo, no, yo creo que el futuro es muy bueno. Así creo que el futuro es muy bueno. Es decir, si nosotros llegamos hasta donde llegamos, con la utilización de nuestro cerebro biológico, imagínense lo que va a ser la conjunción que se está empezando a dar entre la inteligencia artificial y el cerebro humano. Si nosotros le sumamos todo lo que es la cantidad de millones y millones de datos que se están recolectando por segundo y que lo está analizando la inteligencia artificial, realmente no tengo dudas de que nuestro futuro es realmente espectacular. Y en ese futuro espectacular es donde yo creo que la democratización a través de las redes, además no vamos a tener ese condicionante que teníamos hasta ahora de que necesitamos un proveedor de internet en nuestro barrio, en nuestro lugar, con el monopolio que eso significa. Hoy está en debate justamente esto. Es decir, está más allá en debate si Grupo Clarín tiene o no un monopolio en los medios. Está en debate la libertad. ¿Por qué está en debate la libertad? Porque si hay un monopolio que no me permite acceder de manera libre a la información, estamos justamente interfiriendo en el desarrollo humano, interfiriendo en la libertad. Entonces hoy, con la tecnología, estamos logrando que Elon Musk nos tire millones de satélites a través de su empresa Starlink y nosotros podamos acceder a esa información sin tener ningún intermediario que nos diga qué tenemos o no tenemos que leer, qué tenemos y qué no tenemos que ver. No tenemos a ningún tirano, autoritario, gobernante que nos diga ustedes pueden leer esto o aquello. Todo esto ha democratizado de manera impresionante la vida y el desarrollo humano. Y bueno, y entonces creo que sí, que el futuro es muy optimista, veo el futuro muy optimista en relación a cómo se va a desenvolver el tema de la información y los medios. ¿Y crees que Javier Milei acompaña, por supuesto, todo esto? Sí, bien, o sea, no tengo dudas. Si hay algo por lo que estoy convencido de que este va a ser, o ya está siendo el mejor gobierno de la historia, es porque justamente va en la línea correcta. Es decir, estamos volviendo a hacer lo que ya habíamos hecho en el siglo XIX y que nos llevó a ser en el siglo XX una potencia a los cuales venía gente de todo el mundo a habitar nuestro suelo, porque era Estados Unidos o Argentina. Mientras el mundo estaba en guerra, había escasez, venían y Milei justamente lo que está haciendo es eso. En este faro no me gusta hablar de antorcha, es decir, llevando esta antorcha que lleva Milei alrededor del mundo, esta antorcha digamos, es muy importante porque nos marca hacia dónde tenemos que ir, hacia un futuro de prosperidad y hacer justamente con la idea de libertad que Argentina se haga. No, lo que yo quería decirles es que en Sobrados, como nosotros lo definimos, vamos a encontrar siempre, porque hay un empresario o hay un político que se ve beneficiado en pagar un sobre a un periodista para que mienta. Eso siempre lo vamos a encontrar, independientemente de las redes. Las redes obviamente van a permitir que nosotros desmontemos todas las mentiras. Ahora, hay algo que yo siempre en las charlas me enfoco es, si bien nuestras ideas son de sentido común, no son tan fácilmente digeribles para la gente que incluso piensan como nosotros, sin hablar los que están en la vereda al frente.
Es mucho más fácil creer en una mentira, por ejemplo, de que podemos vivir en subsidios o que el fracaso de mi vida es por culpa de un empresario. Y todas esas excusas las hemos, o todos esos dichos, siempre los escuchamos. Y la gente prefiere creer en esas mentiras porque son más fáciles de creer, son mucho más fáciles de creer. Si nosotros llegamos a esas personas, bueno, no, el fracaso de tu vida no es por un empresario, no es por espíritus, como decía Keynes, el fracaso de tu vida es prácticamente por todo lo que has hecho o has decidido llevar a lo largo de tu vida. Eso no es fácil explicarles a la gente. Entonces tenemos que tener estrategias de cómo convencer o cómo enseñarles a los demás y desmontar todos esos mitos. Más allá de los ensobrados, esa también es tarea de nosotros de crear esas estrategias. Para mí tiene que venir una fase nueva de periodistas que realmente defiendan la verdad y todo esto se termine. Pero bueno, es demasiado. Sí, pero cuando del otro lado hay un empresario que está dispuesto a pagar lo que quiera, bueno, hay cosas que se pueden corromper. Sí, lamentablemente. Sí. ¿Quieren agregar algo más o pasamos a la pregunta? Porque, bien, supongo que hay un poquito de ganas de comer, hambre. Va a llevar todo mucho más tiempo, pero a carpeta mía considero que también es necesario iniciarse en esto y bueno, tenemos toda la vida. Quiero decir una cosa. Mira, si nosotros analizamos qué pasaba hace 100 años con el socialismo y el liberalismo, un poco más, 120 años, ponele, 150 años, era impensado, si uno lo ve en los libros, era impensado de que el mundo se iba a convertir o iba a defender las ideas socialistas. Siempre se hablaba desde el punto filosófico, económico y político, la parte liberal. Pasaron todos estos años y ahora es todo lo contrario. Tenemos que defender el liberalismo y prácticamente el socialismo, más allá de los matices, se volvió como una buena palabra. No, es que el socialismo trae igualdad, un montón de cosas que son, si bien de vuelta para nosotros es ingenuidad, estupidez de muchas de las personas que lo defienden, la gente se convence de esas ideas. Porque cuando te dan las muletas, te rompen. Claro, te las piernas y te dan las muletas y tenemos que agradecer. Bueno, de vuelta, tenemos que tener conciencia, estrategia de cómo poder llegar a esa gente. El trabajo de hormiga es importantísimo porque si la izquierda infiltró escuelas, se infiltró en las universidades, mientras que, no sé, Thatcher mostraba buenos resultados en Inglaterra o ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Reagan también, no se enfocaron en hacer una batalla en la sociedad en general. Pensaron que mostrar resultados económicos era lo mejor. Cuando a la izquierda no le importaban los resultados económicos y se estaban infiltrando en todos los organismos de la sociedad. ¿Y qué pasó? Tengo una pregunta. ¿Serán intereses propios? No, intereses de todo tipo, pero bueno. Es más fácil, ¿no? ¿Es necesaria la izquierda? Preguntan para que exista el liberalismo. Como ideas puede ser, pero lo que yo mencionaba anteriormente, hace 120 años en Europa el socialismo era solamente una utopía, algo que era incluso, sí, era muy marginal. Y después ya empezó con la escuela historicista, a empezar a agrandarse, y cómo empezaron a tener poder. Se infiltraron en todos los segmentos de la sociedad. Bien, viene haciendo referencia a Venezuela, si quizás una oposición sería más correcta, que sea más moderada. Y, bien. Pero, a ver, las posiciones, o sea, uno puede transitar alguna posición del medio siempre y cuando no afecte el principio de no agresión del otro. Es decir, que, o sea, yo en lo personal no quiero transitar una posición del medio si para transitar en esa posición del medio tengo que abandonar los principios de la libertad. Es decir, si la posición del medio es tener
un 60% de esclavitud. No, yo no quiero transitar esa posición del medio. Es decir, en esto tenemos que ser contundentes. Nosotros no podemos... A ver, nosotros en el 2015 de repente llegó acá a la Argentina un gobierno que venía a cambiar la Argentina. Tuvimos posiciones tibias, es decir, en Uruguay, es decir, en Uruguay estuvo la calle Pou. Posiciones ahí aliándose al final ya hasta con el Partido Comunista de Uruguay y volvió el socialismo a gobernar Uruguay. Es decir, aquí estamos hablando entre defender la libertad o ir hacia el camino de servidumbre. Y en esta cuestión hay que ser contundente, es decir, creo que tenemos más posibilidades de llegar a ser Venezuela con posiciones tibias que con posiciones contundentes que hagan que en definitiva ganen las ideas que son las ideas moralmente correctas, que son las ideas de la libertad, porque son las únicas ideas que no van en contra de la naturaleza humana y que no atacan el principio de no agresión, que es fundamental. Pero, No, lugar para tibios. claro, pero además, si nosotros nos enfocamos que defender la ciudad de la libertad solamente tiene que pasar por las redes, ahí sí tal vez seríamos un poco tibios, ingenuos. Bueno, tibios no, pero sí bastante ingenuos. Y hay algo que nos enseñó Mises con su libro La acción humana. El enemigo aprende también de las estrategias de nosotros. Y a mí me gusta analizar las redes de los kirchneristas y están teniendo un crecimiento bastante importante. Si nosotros vamos más allá de la subestimación de que la confrontación es una buena idea, tal vez sí, a algunos les va muy bien con esa confrontación, pero no descuidemos lo otro. Lo territorial. Claro, lo que he dicho, ir a los barrios, ir a todo, hacer todo tipo de actividades que hoy en día los kirchneristas están descuidando. ¿Qué pasaba con la Cámpora en el 2010 al 2015, más o menos, cuando tuvieron una gran fuerza? Se dedicaron a enseñar, a adoctrinar quién era Perón, quién es Néstor, y hubo mucha gente que se convenció y defiende hoy en día a muerte todo ese espacio. Cuando empezaron a perder influencia más allá de la época de Macri y sobre todo cuando llegó Milei, es porque ya dejaron la tarea de enseñanza. Fue una tarea de pura política de confrontación. Perdieron el territorio. Entonces nosotros tenemos que ganar eso. No caer en el error del enemigo. Tenemos el ejemplo de nuestro enemigo, no lo cometamos nosotros. Va a pasar porque cada vez somos más. Volvemos al tema de Venezuela. Si Venezuela llegó a donde llegó por ser tibios. Sí, para mí sí. La política de desarme que trae mucho bombo, sí, va a ser beneficioso porque la sociedad no va a tener armas, no va a haber más muertos. Todo eso es una manipulación política que ha generado todo este caos porque los venezolanos no tienen ningún tipo de posibilidad de defensa. Y por eso la política, el ejército, los narcotraficantes les pasa por encima a la población. La oposición también ha sido tibia, ha sido cómplice. Hoy en día, que no solamente el caso de Venezuela, sino en general, hay mucha complicidad de los grupos políticos y que terminan perjudicándonos a nosotros. Hay varios casos acá en Argentina que pueden servir también para el de Venezuela. Hay personas que quieren sumarse a las listas y se disfrazan de liberales. Son falsos, no saben absolutamente nada. Lo sé porque me he sentado varias veces con algunos que aparecen en la televisión o que los están retuiteando cada 5 minutos y que dicen, este chico, este señor o esta chica debería estar en las listas porque es un gran liberal.
Falso. ¿Vamos a decir quién? Son unos hipócritas. Lo que quieren estar es en las listas o ganar seguidores, mostrando el escote o gritando cada 5 minutos. Tenemos que nosotros que ser conscientes a quién le estamos dando el poder. Yo no quiero que aparezca un Poltroni, una Mila o una diputada Patito, porque hay varios que están girando. Y eso es lo que ha generado también el problema de Venezuela, que creyeron que la oposición fue, o cierta persona que dice que se nuclea en la oposición, falso. Toda esa historia. Exactamente. Bueno, eso quiero agregar algo, es decir, por eso este movimiento y el propio presidente se define no como liberal, sino como libertario. Es decir, desde el punto de vista de nuestro norte. Es decir, ¿cuál es a ver, el libertario puede ser extremo, pero nunca inconsistente. Y las posturas del medio son posturas inconsistentes. Es decir, ojo, no estoy diciendo que ahora agarremos todo y salgamos con un machete y con antorcha a romper municipios y a hacer la revolución y que gane la... No. Hay que ser inteligente. No, digo, claro, no. Lo que digo es, porque hay que tener claro una cosa, y eso tiene que tener claro, creo que el liberalismo y todo el movimiento de derechas, y yo no creo mucho en la derecha e izquierda, pero suponiendo, para que teorizaba, tener claro que... digamos, que si bien no vamos a salir a hacer esto que estamos diciendo, no es lo mismo decir de que el Estado es bueno a que el Estado es malo, pero que no nos queda en la transición hasta que hagamos todas las reformas que haya que hacer para volverle la libertad de a poco al pueblo. Digamos, ahí está la diferencia. Una cosa es decir, el Estado es bueno, eso es lo que el Estado es algo que surge de un pacto social, donde todos nos damos la mano y estamos todos de acuerdo. Las ideas, digamos, del liberalismo clásico, a decir que no, mire, el Estado es malo, no nos queda otra por el momento, no podemos salir, a lo mejor dentro de 500 años, 400 años. Borges decía, bueno, él empezó justamente a estudiar a los 8 años porque su papá no lo quería mandar a educación formal porque justamente él era un anarquista, Borges lo era. Yo no digo eso, pero sí digo que hay que tener muy claro que el Estado es malo y que el liberalismo y la libertad es bueno. Muy bien. La pregunta, no sé quién la quiere responder. Sí. ¿Consideras que es importante estar cara a cara para, bueno, que tengamos más llegadas con las ideas de la libertad? Sí, indudablemente. Pero no solamente por parte de nosotros dos, que suponete, yo no soy conocido como otra gente. Mi idea y mi consejo es que si tú, por ejemplo, el día de mañana lees un libro, lo entiendes, lánzate a hacer una charla sobre ese libro. Ve a la universidad que hay aulas cerradas, o sea, desocupadas, y convoca a la gente por las redes. Y vamos a leer este libro que ya lo entendí. Yo lo he hecho y comencé con una persona, con dos, después fueron 20, 30 personas. La última que pude hacer fue como 60, 70 personas. Es un número importante. Si hay otras personas que les gusta hacer videos, bueno, expliquen, no sé, la inflación es un fenómeno monetario en video. Hay un montón de herramientas y de posibilidades que podemos tener para poder ayudar no solamente a Milei, sino también para extender todas las ideas del liberalismo. Muy bien. Bueno, le damos el cierre entonces a este segmento de Legionary Master.